Este programa es presentado por la Casa Bahía SI y auspiciado por la Beneverito Uruguay, bajo la producción de Mati Maor, Orly Leffler y Ori Shenel. No te olvides de seguirnos en Instagram en @la Casa Bahía SI y suscribirte en YouTube o Spotify en la cuenta de Sin Pegues en la Lengua. Hoy vamos a hablar Sin Pegues en la Lengua con Vincent Tax. Vincent Tax es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad de Ort y además es profesor de Geopolítica. Así que, Vincent, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Escúchame, hoy quería hablar con vos de un tema que está en agenda internacional y es el conflicto de Medio Oriente. Quería preguntarte, como en primera instancia, estamos todo el mundo hablando del conflicto de Medio Oriente. Estamos todo el tiempo en redes, estamos todo el tiempo viendo todo lo que está pasando, estamos todo el tiempo tomando posturas por las cosas que pasan. La pregunta es, ¿cuál es el contexto histórico sobre el conflicto de Medio Oriente? ¿Cómo nace el conflicto de Medio Oriente? Ok. A ver, como todo, el primer término que siempre se usa en todo esto es complejo, ¿no? Es como la excusa hasta para a veces no hablar, como es complejo, no opinamos. Es complejo porque tiene muchas décadas, casi un siglo, y obviamente por eso es una región de por sí conflictiva, porque cruce culturas, religiones, y sobre todo es la separación entre Oriente y Occidente. Entonces ahí, ya por ahí empieza el tema de contexto y su complejidad. Puntualmente, cuando hablamos del conflicto en primera instancia árabe-israelí, que después evoluciona en un conflicto palestino-israelí, tiene en primera instancia el tema de las primeras salió, las inmigraciones o las migraciones de judíos hacia Medio Oriente, provenientes de Europa, en las primeras 4 por lo menos, en las cuales se busca realizar ese retorno a la tierra de Israel que aparece después del exilio en el 135 de la Era Común, en la cual el pueblo judío como un todo fue expulsado por los romanos después de 3 conflictos bélicos, que empiezan con la destrucción del segundo templo de Jerusalén, después viene a una guerra intermedia y la rebelión de Bar Kokhba, que termina en el 135, y con eso se termina de expulsar a los judíos y se consolida una diáspora judía en el contexto del Imperio Romano. Después, a partir de ahí empiezan, y vos capaz me lo puedes decir mejor, bueno, todo el tema de los rezos pensando en el retorno a Jerusalén, el Llanaba Jerusalén, un tema que después surge, que es la redención del pueblo de Israel al concentrarse de nuevo en su tierra, en su patria histórica, que además es el lugar donde hay una cantidad de cuestiones religiosas que tienen lugar ahí, además del relato bíblico, y que entonces da lugar a una construcción de un retorno a la tierra de Israel. El levante mediterráneo, Claro, pero sí. Vivieron judíos siempre en la tierra de Israel. O sea, no es que con las oleadas migratorias los judíos fueron llegando. O sea, siempre hubo judíos viviendo en la tierra de Israel. Nunca Lo que la tierra es hoy. Claro, nunca se fueron todos, es una realidad. Desde el 135, desde ahí más o menos, hasta 1980, la población judía de Israel es muy chica, se estima entre 5.000 y 10.000 personas, más o menos, que fue variando. Hubo otras migraciones por motivos sobre todo religiosos a lo largo de la Edad Media también, pero siempre en números bastante bajos, y sobre todo había una consolidación del pueblo judío fuera de Israel, norte de África, obviamente Europa y eventualmente en América, y en el lejano en el Oriente para el otro lado, digamos, a todo lo que es Persia y hoy en día Irán. El tema es, lo que, digamos, detona este renacimiento o esta nueva idea de volver a la tierra de Israel es en realidad lo que sucede en Europa. Frente al antisemitismo imperante, frente al hecho de que los judíos no estaban en igualdad de condiciones respecto a los europeos, empiezan a surgir distintas ideas, como está la emancipación, el iluminismo judío, que dice, tenemos que nivelarnos al nivel de las demás naciones europeas. ¿Para qué? Para poder prevenir el antisemitismo, los pogroms. Y ahí es cuando aparecen varias figuras, los famosos precursores del sionismo, que plantean esto, es decir, si logramos ganar un nuevo estatus, vamos a estar mejor. Y ahí es donde el corolario de todo esto es Herzl, que plantea, bueno, ya intentamos ser parte de la sociedad europea, no pudimos, o no se resolvió. Ahora lo que falta es una emancipación de corte político. Tenemos que ser una nación, que por los judíos en esta discusión antropológica o sociológica nunca está claro qué es una religión, es una etnia, es un pueblo, etc. Y entonces ahí aparece decir, bueno, volvámonos una nación. Y una nación tiene que tener una base territorial según las reglas del juego en Europa. Inglaterra para los ingleses, Francia para los franceses, Alemania para los alemanes, y consolidarse como una nueva cosa. Y ahí es cuando aparece decir, bueno, ¿y cómo creamos esto? ¿Cuál va a ser nuestra ideología base? Bueno, todo lo que es el judaísmo,
¿Y a dónde vamos? Sí, ya tenemos el lugar al que tenemos que volver, o donde tendríamos que concentrarnos territorialmente. Es verdad que se pensó que el Estado judío sea en otros lugares, no solamente donde hoy es la tierra de Israel. Hubo el planteo más serio de esto fue en Uganda, el famoso plan Uganda, que era la posibilidad de que Gran Bretaña cediera tierras en África para un Estado judío. ¿Y por qué? ¿Hay una idea o no se sabe muy bien por qué? Y tenía que ver en realidad de alguna forma con lo que después también va a terminar pasando en Medio Oriente. Para Europa los judíos son europeos. O sea, están dentro de una lógica cultural europea. Entonces, estamos hablando de la época del imperialismo, siglo XIX, o fin del siglo XIX y demás, en las cuales tener un pie europeo en cualquier parte del mundo era sinónimo de civilización, sinónimo de poder defender ciertos intereses que la población local no llegaba, porque tuvieron procesos históricos diferentes, culturas diferentes y estructuras que a Europa quizás no le servían. De hecho, esa es una de las grandes cuestiones con respecto a los árabes. O sea, ¿por qué cuando después Gran Bretaña y Francia dominan esta zona, y ya previamente, cuando sale, por ejemplo, la declaración Balfour, que dice el Imperio Británico ve con buenos ojos estableciendo una patria nacional judía, en detrimento de la población árabe local, que también tenía sus aspiraciones de volverse un Estado independiente, un único Estado independiente, Gran Bretaña lo tira abajo con los acuerdos Sykes-Picot, que son una traición a los intereses árabes, porque reparte medianamente con una regla entre Francia, Gran Bretaña y un poquito de Rusia. Y ahí los judíos quedan como una cabeza de puente también de Europa, para ordenar esa zona, para poder controlar lo que es la salida de petróleo, no tener que depender del canal de Suez, tener una base territorial en términos de puntos geoestratégicos, como se llama, que era lo que hacía Gran Bretaña en todo el mundo. Gibraltar, Malta, el Lejano Oriente, Singapur, por ejemplo, va un poco por ahí. Entonces, la llegada, más allá que los judíos, aparte de otomano, por beneficio propio, de liberarse del antisemitismo, prevenir masacres o pogroms, entonces empiezan a dar esta saliot que a partir de la segunda tiene carácter ideológico de establecer una patria. La primera fue medio escaparse de Europa, más o menos. La segunda ya es gente que va por motivación ideológica. Y la tercera es la que establece las primeras estructuras de un protoestado. Estamos hablando de todo esto antes del Holocausto. Sí, todo antes del Holocausto. O sea, ya antes del Holocausto ya se pensaba en armar un Estado judío en la tierra de Israel. Exacto, y las estructuras bases ya estaban generando. Existía la agencia judía, que era como el gobierno provisional, o que eventualmente evoluciona en un gobierno provisional. Se funda, por ejemplo, la Histadrut, la Confederación Nacional del Trabajo, que lo que entenderíamos como una Confederación Nacional del Trabajo, que era muy fuerte. Todas estas estructuras en general influenciadas por la ideología de izquierda, de corte socialista, comunistas no tanto, pero sí socialistas, y son las que van a fundar el Estado. Que inclusive es interesante, la pregunta que decía, bueno, siempre hubo judíos y todo, hasta el 48 siempre fueron inferiores en número a la población árabe local. Recién después de la independencia empieza a haber una mayoría judía en Israel, o sea, ya con el Estado establecido. Entonces, ya en ese momento la llegada de judíos con una religión diferente, con una forma de vida diferente y con valores diferentes, empiezan los choques. En primera instancia, muy reducidos o cuestiones de una inmigración que llega a la tierra, en este caso donde había árabes mayoritariamente, y después con choques cada vez más fuertes de cara a esto puede derivar en un Estado que saque parte de la tierra, y que de alguna forma tira abajo el sueño de la República Árabe Unida o de un gran Estado árabe, que fue cayéndose en realidad porque se fue fragmentando esas zonas. Independencia de Egipto, después Irak, Jordania gana su independencia, el norte, Líbano, Siria se dividen en países bajo dominio francés, y inclusive en el Saudita también. Entonces esa fragmentación da por tierra con la idea de un gran Estado árabe, y a su vez habilita el establecimiento del Estado judío. Después llega el plan de partición, se dice, bueno, 2 estados, uno judío y uno árabe, aún no sale a palestinos, por más de que el territorio gana el nombre Palestina después del 135 de la Era Común, con el inicio del exilio, con la conclusión del exilio y que se pone en práctica. Y ahí se llama Palestina, que es el nombre que viene de los Plishtim, los filisteos, y es un nombre en realidad también dentro de un proceso romano para borrar las huellas de un pueblo que fue derrotado. Claro, pero yo te voy a hacer una pregunta, porque, a ver, o sea, si yo me pongo a pensar en contexto histórico, hasta la Primera Guerra Mundial, durante cientos de años, toda esa zona era el Imperio Otomano. Cae derrocado el Imperio Otomano en Medio Oriente en la Primera Guerra Mundial y se divide en el terreno entre Francia y Gran Bretaña. Claro, una vez que se divide en el terreno, se lo dividen como en mandatos, ¿no? ¿Y en qué momento, o sea, en todo esto, Palestina qué es? O sea,
Porque yo no entiendo qué es Palestina, porque hay gente que dice, soy palestino, reclamo una tierra como palestino, si Palestina no existió. O sea, creo, en mi concepción, no existió. Entonces mi pregunta es, ¿qué es Palestina? A ver, en primera instancia, Palestina es el nombre de una región. Sí. Que otra vez, después, mediados del siglo II de la Era Común, se le pone el nombre Palestina a lo que antes era, por ejemplo, la provincia romana de Judea. Sí. Judea para arriba, para abajo, que deriva el nombre del reino de Yehudá y hoy por eso de los judíos. Se le pone el nombre Palestina para borrar huella del pueblo judío que vivió ahí. Ese nombre se mantiene durante casi 2000 años, más o menos, y cuando se establece el mandato británico, se establece el mandato británico en Palestina por el nombre de la región. Nunca hubo un Estado palestino independiente, nunca hubo una idea de una identidad palestina previa. Claro, la identidad palestina no existe. Eso es la pregunta. Hoy en día existe. Sí. Yo creo que hoy en día, a ver, en parte los hechos que dan forma a una identidad palestina tienen que ver con la oposición con Israel. Sí. O sea, la independencia de Israel, que en la historiografía del otro lado se llama la Nakba, o sea, la catástrofe, por la expulsión de ciertas partes del territorio, por la movilización de la población, etcétera, etcétera. Y que después eso se ve reafirma, y ahí quedan bajo gobierno jordano. Muchos de ellos. Otros dentro de Israel, como árabes israelíes, y algunos bajo dominio egipcio en lo que era la Franja de Gaza, que estaba Egipto la controlaba. Perfecto. La controlaba era dueño, ¿no? Sí, yo te hago una pregunta entonces. El mandato británico de Palestina incluye todo lo que es la tierra de hoy de Israel, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jordania. ¿Por qué los palestinos no le reclaman a Jordania las tierras como se la reclaman al pueblo judío? Bien. Ahora, en principio, yo creo que tiene que ver con que todavía no hay una identidad palestina. La Jordania se independiza para darle un reino a la familia Hussein, que habían sido reyes en Irak. Hay una revolución, lo sacan del poder y se van a Jordania, y ahí los británicos dicen, me sirve. De hecho, Jordania es un país muy cercano a Europa y bastante diferente de sus vecinos. La población árabe que queda en este territorio, en lo que queda como mandato británico todavía, que va a ser el actual Israel, Jordania y Gaza, se empieza a oponer a la llegada de más judíos, pero siempre bajo una lógica árabe. O sea, siempre es, y de hecho lo que plantean las Naciones Unidas en el documento y todo es el establecimiento de un Estado árabe y un Estado judío. Ni siquiera ahí se habla de palestinos como pueblo. Se habla así de que la población que está ahí tiene derecho a la autodeterminación, que es un principio recogido en la Carta de las Naciones Unidas, que de hecho es lo que garantiza también la existencia del Estado de Israel. Ahora, esta identidad palestina se va a ir desarrollando por oposición con Israel y en realidad también porque de hecho fueron expulsados de Jordania ya con la convicción, la conciencia de ser un pueblo independiente, que no era jordano, que era palestino, y eso tiene que ver justamente con, después de la guerra de los 6 días, donde se da en la historiografía árabe y palestina la Naksa, la recaída, como decir, ya tuvimos un problema con Israel y tuvimos que irnos, no fuimos, y los motivos, ahora encima estamos bajo dominio de ellos. Entonces, esta oposición, esta digamos, negación a ciertos derechos de autodeterminación y todo, es lo que va a dar lugar a decir, bueno, ¿y qué es la identidad palestina? Y tiene que ver con la oposición con Israel en primera instancia. Después también el hecho de no ser bien recibidos por los otros países. De hecho, Jordania nos expulsa en el 74, me quiero ver, por unos temas internos que trataban de tomar el poder en Jordania para enfrentarse con Israel y a ver qué pasaba. Son expulsados. Y entonces también hay una cosa de no pertenecer a ningún lugar. Entonces, y ahí es cuando empieza a surgir también la OLP, ya con el nombre de Organización de Palestina, y con la idea de ahora hay un pueblo palestino, que no son árabes solamente, que tienen una identidad propia diferente de la de los sirios, de los jordanos, de los libaneses, de egipcios y todo lo demás. Y ahí es donde yo creo que se empieza a sintetizar o a consolidar esta es la gente que está con un problema de relación con Israel, y es donde van a surgir los primeros partidos políticos, los grupos políticos y en consecuencia grupos armados y también calificados de terroristas, que van a empezar a oponerse a Israel pensando en la liberación de esta gente, la gente que habita en principio en Cisjordania y en Gaza. Y ahí empezamos a llegar al hoy, de alguna forma. Entonces, a ver, los jordanos expulsan a los palestinos de su tierra. Sí, a todos. Los palestinos son bienvenidos en los países limítrofes. No del todo. No del todo. O sea, porque me da la sensación de que todos los países limítrofes a la tierra de Israel aprovechan el conflicto político, los utilizan a los palestinos, pero ninguno le da ningún apoyo. No, ahí está exactamente. A ver, hay un uso político de los refugiados palestinos como una medida de presión contra Israel. También hay un tema interno que es de que como palestinos dicen, pero mi tierra es esta. ¿Por qué soy yo el que me tengo que ir a Jordania o a otro país?
si yo no soy de ellos? Y después también hay un tema práctico y es, que justo hoy lo hablaba también en unas clases, ningún Estado le cae simpático que le caigan 1, 2, 3 millones de personas de un día para el otro, porque ahora venimos a entrar acá. Es el gran problema de las migraciones, el gran problema de los 80 millones de refugiados en el mundo, no son bien recibidos, y lo vimos por ejemplo con Europa, de cuando a raíz de la guerra civil siria llegan millones de refugiados, que se van a instalar, algunos que se logran adaptar, otros que no, empiezan choques de corte cultural o inclusive social, y eso ningún país lo quiere. Además de los discursos y muy lindo todo y ayudarnos, en la práctica es un problema grande de absorción, de si van a venir acá, como soy en Jordania, a querer imponerse ellos, si van a querer solamente vivir tranquilos, y eso genera problemas. Y además, insisto, con el uso político, de presión, es decir, no lo recibimos para que sea Israel el que tenga que de alguna forma hacerse responsable de ello. Entiendo. Y yo pensándolo, ahora, ¿cómo es que queda dividido lo que sería para los palestinos Gaza y Cisjordania? O sea, yo miro un mapa hoy y veo una franja en Gaza, chiquita, y veo Cisjordania. ¿Cómo es que quedan dos huecos? O sea, ¿cómo que quedan dos puntos en el medio de lo que hoy es Israel? Ok, hay un origen sobre el papel que era la división original de una partición de ese territorio, y en la cual quedaba Cisjordania, o con más zonas, y sobre todo en el norte, y Gaza con otras zonas más costeras y contra la frontera con Egipto, como el territorio para un Estado árabe. Eso y Israel metió en el medio. Después, en realidad, lo que consolida esos territorios, lo que son hoy, es la guerra de independencia y cómo quedan las posiciones al final. Los famosos, la línea verde, que son los límites que después Israel pasa y lo que conquista en la guerra seguida. O sea, que era la frontera que se había establecido por posiciones de guerra en el 48 con Jordania, y Jordania y Jerusalén en el medio, y Gaza bajo dominio egipcio, inclusive el Golán. Los altos del Golán también conquistados en la guerra de los 6 días y correspondían a cómo habían quedado las posiciones después de la guerra de independencia. Bueno, yo he visto muchas veces que siempre cuando termina una guerra de Israel, generalmente se han ganado terrenos. Pero también Israel ha devuelto terrenos, sí, siempre por paz. Sí, en primera instancia, Israel no ha tenido una guerra contra Estados desde el 73. Sí. Las primeras 4, desde que de independencia, campaña de Sinaí, la guerra seguida y Yom Kippur, son contra Estados. Después de eso, la guerra se ha sido contra grupos, o sea, que no son estatales. Y eso, el caso del Líbano, todas las intifadas, la guerra del Golfo pasa un poco por ahí arriba porque fue como a distancia, de alguna forma. En esa guerra, Israel entendía que tenía 2 objetivos a cumplir. Uno, ganar lo que se llama profundidad estratégica, porque Israel tenés 15 minutos de punta a punta y unas pocas horas de norte a sur, y con la amenaza existencial de una guerra abierta, eso era peligroso. Entonces, lo primero era tratar de expandir esa frontera y asegurarlo. Y después como moneda de cambio. Yo te vuelvo Sinaí y Egipto si vos me aceptás, si vos me reconoces como Estado, y de hecho fue lo que logró en el 78 con los acuerdos de Camp David. Específicamente con la situación en Gaza y en Cisjordania, es resultado de los acuerdos de Oslo, los primeros, la Conferencia de Madrid, acuerdos de Oslo, en los cuales se establecen zonas que por mayoría de población van a ser 100% palestinas, con la administración civil de seguridad por parte de una entidad palestina, de unas zonas intermedias donde la administración civil era palestina, pero donde la cuestión de la seguridad iba a estar supeditada a las Fuerzas Armadas de Israel, al Tzal, y zonas que serían en el futuro anexadas a Israel. Es decir, son territorios solo con judíos o con mayoría judía, donde civil y en términos de seguridad militarmente van a ser de Israel. Gaza queda un poco en la incógnita, porque había comunidades judías ahí, o israelíes, o sea, había unas 14 comunidades más o menos, que en 2005, como un voto de confianza en parte, y siguiendo lo que estaba estipulado en Oslo, que le era ir retirándose progresivamente Israel de algunas zonas y dándole más a los palestinos, hace eso en Gaza. Nadie sabe muy bien cómo lograron el acuerdo político dentro de Israel para que eso tenga lugar, pero sucede. Y ahí empieza la cuestión que nos lleva quizás hasta el día de hoy. En Gaza, Israel se va en forma unilateral, le deja todo a los palestinos de Gaza, a los gazatíes. Tiene que desalojar a su propia población, que de hecho fue muy mal recibido, con muchos enfrentamientos y con acusaciones de traición y de guerra entre hermanos y cosas del estilo. Se va y al año hay elecciones en el territorio que las gana Hamas. Hamas, que es un grupo catalogado como terrorista por todo el mundo occidental, pero que se origina como un partido político con un brazo armado que es el que va a llevar a cabo sus acciones contra Israel. Pero la pregunta es, Hamas
¿El problema de Hamas es Israel o el problema de Hamas son los judíos? Ha ido variando. En su carta fundacional tiene un elemento antisemita que dice sacar a los judíos de... en principio, y yo creo que también tiene... O sea, sí, por ahora todo lo que ha hecho Hamas, inclusive con antisemitismo por medio, ha sido en Israel, direccionado al Estado de Israel. Hamas no se ha caracterizado por haber hecho atentados afuera de Israel. Entiende que su causa se ve beneficiada cuando no toca al exterior y logra reunir apoyo de... Esto es parte de la lucha por la liberación de los palestinos, etcétera, etcétera. Siempre y cuando esté centralizado acá, en relación a donde está el conflicto. No es como otros grupos, también islamistas y yihadistas, que se han llevado la lucha al exterior. El más famoso fue Al-Qaeda o el ISIS, recientemente. ¿Y Hezbollah? Hezbollah, en su momento sí. De hecho, viendo que no tenía posibilidades de atacar a Israel directamente, lo atacó alrededor del mundo. AMIA como quizás lo más famoso, que igual sale de alguna forma... O sea, el atentado contra la Embajada de Israel en el 92 tiene sentido en esto, y después hubo atentados en otros países, en Europa y también en el sudeste asiático. El de la AMIA sale, o sea, está englobado en esto, pero sale un poco de la cuestión porque no fue contra Israel, los judíos, específicamente. Claro. Y entonces Hezbollah se ha vuelto un proxy de Irán, autónomo en relación a las directrices que reciba de Teherán, pero enfocado en principio a Israel. O sea, siempre enfocado a la cuestión del Estado de Israel. O sea, lo de la AMIA está englobado, sí, llama la atención quizás por algunas rarezas en cuanto a que no fue dirigido contra el Estado. Claro. Más allá que la comida más grande de América Latina, le importaba a Israel, la embajada principal también, lo tocaba de costado. Leí 2 discursos diferentes en esta semana respecto al conflicto y es la pregunta que te hice antes de arrancar el programa. ¿Es un conflicto religioso o es un conflicto geopolítico? Ok. En este momento tiene gran relevancia la parte religiosa. O sea, en este momento, por una fecha después del 67, donde en el caso de Israel se da una unión entre religión, nacionalismo y política, que antes quizás no estaba tan presente. El Estado de Israel al no tener Jerusalén, la conquista en la guerra del 67, era un estado que en realidad era judío más de nombre que porque su identidad estuviera marcada por la religión judía, de alguna forma. Eso es una progresión que va evolucionando, y que la conquista de Jerusalén tiene una cuestión hasta medio mesiánica y decir, bueno, este es el objetivo logrado, o sea, recuperamos la ciudad santa donde estaban los templos, etcétera, etcétera. Del otro lado, de alguna forma empieza algunas cuestiones. La mezquita Al-Aqsa, que queda también en Jerusalén, es la tercera mezquita más sagrada, o el tercer sitio más sagrado del Islam, después de los que quedan en Arabia Saudita, y en realidad también tiene una relevancia. Pero en el caso, y esto es a nivel internacional, aparece la cuestión religiosa al lado del Islam a partir de fines de la década del 70, donde aparece la idea ahora sí de una lucha entre el Islam y Occidente, producto de la revolución iraní, que pone sobre la mesa un Estado que pueda ser 100%, o sea, una teocracia, un Estado religioso donde todo el sistema político está supeditado a la ley religiosa del Islam, que es la Sharia, y que tratan de expandir ese modelo por el mundo. Arabia Saudita hace algo similar, también en torno a la década del 70, y después va avanzando y, por ejemplo, cuando aparece Al-Qaeda, sí se habla de una lucha de Islam versus Occidente que empapa el conflicto árabe-israelí también, palestino-israelí. De hecho, Hamas aparece también más o menos en los 80 para llenar un hueco que habían abandonado los otros grupos terroristas o políticos que había del lado palestino, y decir, nosotros ahora también tomamos el discurso de esto es una lucha religiosa. Israel es un emisario o un representante de Occidente que está ocupando territorio musulmán y que por lo tanto tenemos derecho a llevar a cabo una cruzada, lo que se llama la yihad, ¿no? La guerra santa contra los enemigos del Islam, para liberar la mezquita Al-Aqsa, para expulsar a los infieles, etcétera, etcétera. Y de hecho eso es lo que se ha mantenido. Jamás ha tenido muchos cambios, ha empezado ahí, ha pasado a bajar esa intensidad, no ha impuesto un gobierno de corte islamista en Gaza. O sea, no vemos que en Gaza no se aplica la Sharia como si vemos en Arabia Saudita. O sea, las mujeres no van de burka o no van del velo completo que estamos acostumbrados a ver en estos regímenes bastante más totalitarios. Tiene algunos aspectos. Y en realidad lo que sí sucede con el tema religioso es que mueve a las dos partes. Del lado judío hay un discurso que tiene que ver con es nuestra tierra prometida por Dios,
y eso es donde da lugar a muchos de los conflictos en Cisjordania. Es decir, no nos vamos a ir porque es nuestra tierra prometida, además vaya el vínculo histórico, que es una cuestión poco práctica, porque el otro lado dicen, perfecto, mi libro sagrado dice lo mismo. ¿Por qué el tuyo vale más que el mío? Inclusive, más allá del contexto 3.000 años antes, si se quiere. Y eso es una de las cuestiones que lleva al aumento de tensiones. Es decir, si vos, con una cuestión religiosa que influencia la parte política y que hace al concepto de nacionalismo judío, de Israel mismo, va a ser cada vez más difícil negociar con el otro lado. Porque si es una comisión religiosa es muy difícil cambiarlo. Entonces, también echa línea al fuego en ese sentido. El conflicto en sí es religioso, se ha tornado en algún punto religioso, su base no es religiosa. Su origen no era eso, era llega gente nueva o es nueva, no es mi tierra, legitimidad, y ahí hay varios autores que hablan de distintas cosas. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que si el conflicto hoy es religioso, si Hamas, por ejemplo, lograra acabar con los judíos en la tierra de Israel, después va a seguir con otros terrenos ese conflicto religioso. O sea, va a seguir con Europa, va a seguir con América. No va a detenerse, no es una cuestión ya de territorial. En el discurso de papel es posible. En la práctica es eso, jamás ha ido cambiando bastante su propia ideología y más o menos moviéndose en base a qué le convenía más en ese momento, si más tirando a un nacionalismo árabe de corte más étnico o palestino, más hacia la religión en algunos casos, sobre todo cuando busca unirse a Irán o a Hezbollah, que son religiosos, ahí sí, pero se ha ido adaptando en realidad. No es tan lineal como que si esto hubiera la victoria, entonces Europa peligra. Quizás con otros grupos sí es mucho más claro. El ISIS tenía la idea, en su ideología, de refundar un imperio musulmán, el califato, desde España hasta la India prácticamente. Y era su ideología. Al-Qaeda buscaba golpear a todo Occidente para que se fuera a Medio Oriente, pero siempre hay... A ver, el terrorismo no es gratuito. El terrorismo no es violencia por el hecho de la violencia de un asesino serial. Hay objetivos políticos a cumplir y la forma más efectiva que encuentran por varios motivos es el ataque a civiles o no combatientes para sembrar miedo y pánico. Ese miedo, ese pánico, esa paranoia hace que los habitantes vayan a su gobierno y digan, hace algo. O sentate a negociar y dale lo que quieren, o lucha contra ellos. La lucha contra los grupos terroristas a veces hasta los favorece porque aumentan las situaciones de tensión que alimentan que la gente quiera ser parte del grupo terrorista. Claro. Para mí eso es una ecuación bastante compleja para manejar. Entiendo. O sea, por ejemplo, ahora Israel entrando a Gaza va a generar tanta cantidad de muertos que muchos niños que hoy queden, no sé, sin su familia, va a sumarse a las filas de Hamas. Sí, es que, a ver, de hecho, justo leí una columna muy buena en el Clarín en realidad, y que hablaba de decir, la entrada a Gaza va a ser contraproducente, más allá de los objetivos de neutralizar a Hamas, que debe ser neutralizado, porque digo, la masacre que hizo no tiene posibilidad de justificación de ningún tipo, pero esa entrada, a ver, luchar contra un grupo terrorista es difícil, porque está luchando contra una idea. Y Hamas, más allá de que escuchamos algunos discursos, bueno, domina la población de Gaza, los obliga, va. Sí, pero igual tiene 60% de apoyo. En unas hipotéticas elecciones, se sabe que ganaría Hamas. Que los palestinos dicen, más allá de defender la violencia en sí, es defender la idea de alguien aún lucha, cuando la otra opción, que sería la Autoridad Nacional Palestina, ha negociado con Israel, es corrupta, es vista como traidora, y el enemigo que es Israel sigue haciendo cosas que a ojo de la población palestina son justificativos para mantener una lucha. Entonces, no es fácil terminar con Hamas. Israel, yo creo que igual debe intentar neutralizarlo. El tema es que la entrada en Gaza va a dar lugar también a muertes y fallecidos, que mal o bien van a alimentar el sentimiento anti-israelí dentro de la franja. ¿No? Claro. No van a ser ellos como liberadores, como libertadores. Y vos recién decías que más allá de lo que pasó en Israel en estos últimos días es injustificable. Yo te voy a preguntar, entonces, ya que decís eso, ¿qué opinás de los partidos progresistas o la gente que sale a decir mensajes a favor de la liberación palestina frente a lo que acaba de pasar? Okay. Que justifica la masacre que pasó con esto está bien, esto está bien porque es a favor de una Palestina libre. Yo creo que dos cosas. Uno, la causa palestina es paradigmática.
Es como la causa de un pueblo que no tiene, que no es independiente, que todavía figura como en esta lógica medio de guerra fría contra el imperialismo y contra los intereses de Estados Unidos y demás. Entonces, es una causa que es fácilmente defendible de alguna forma. Después está todo el tema de decir, bueno, y las diferencias, el famoso concepto de proporcionalidad o desproporción y la cantidad de víctimas de un lado y del otro, hace que como causa, y también tiene un mecanismo mediático por atrás importantísimo que lo vemos en todos lados. Yo creo que hay algunas cuestiones que es la defensa de la causa palestina es válida, justificar la violencia para esa causa palestina no, entendiendo que de alguna forma el terrorismo es condenable. El terrorismo otra vez es el ataque a civiles buscando generar pánico, ni siquiera. Si entramos, bueno, si fuera solamente contra los soldados o contra las fuerzas de seguridad, choca. Yo creo que tampoco no se había recibido porque no es hacer un ataque a menos gratuito, pero de última la gente que está preparada o que está para eso, contra la población civil que no tiene nada, que de realidad no tiene nada que ver, es condenable. Yo creo que después ahí hay cuestiones de discurso, hay cuestiones de intereses, y que eso lleva a estos comentarios que uno dice, ¿qué es lo que me está justificando? ¿La lucha a un Estado palestino que es más que válida? ¿O la posible independencia? ¿O que si hay violencia contra Israel, entonces también lo validamos? Mi opinión es que creo que ahí hay errores. Hay error de interpretación. Obviamente hay intereses por atrás, intereses de corte ideológico, de dónde se paran y qué representa Israel, eso apoya a Estados Unidos en su lugar a ojos de estos grupos quizás como opresor, y con este discurso más del progresismo actual, de decir, bueno, luchamos contra la opresión. Entonces, ahí está. Después también hay cosas en el medio, si bueno, que sale esas discusiones. Uno defiende, por ejemplo, no sé, causas del progresismo actual, respecto al derecho de la mujer, respecto al derecho de la comunidad LGTB+, y demás, y decir, ok, lo que vos estás defendiendo en Palestina, ¿respetaría esas cosas? Y la realidad es que no. Está comprobado que no. Entonces, yo creo que también es una cuestión de verlo de lejos, es una lucha hasta romantizada de alguna forma. Hay intereses por atrás, pero que eso explicaría el por qué hay tanta adhesión, a veces por ignorancia, a veces por decir esto sí, pero esto no, pero que en los discursos no aparece esa diferenciación. Es que a mí lo que me pasa es que yo cuando veo los discursos de la derecha y de la izquierda, lo que pienso es todo blanco, lo ven todo blanco o negro. ¿Sí? Y el problema es que está lleno de grises este conflicto. Y al estar lleno de grises es muy difícil tomar una postura tan radical como Palestina libre y por eso validamos toda la masacre que pasó el otro día. Es como, no tiene mucho sentido, y hasta en cierta forma a mí me da vergüenza escuchar algunos movimientos progresistas o partidos de izquierda decir lo que dicen. Sobre todo porque, a ver, yo soy una persona que he apoyado siempre mucho más a los movimientos de izquierda, a los movimientos que luchan, que buscan ser empáticos con la necesidad y la lucha de las minorías, y la realidad es que de repente ver que están justificando una masacre, a mí me da vergüenza ajena. A mí me pasa, yo como argentino lo vivo desde el lado de... En Argentina hubo una dictadura que secuestró y mató un montón de gente. Secuestró bebés y mató un montón de gente. ¿Sí? Y ningún partido de izquierda va a decir, eso estuvo bien. Ahora, el secuestro y el asesinato de bebés te lo justifican. Entonces yo ya no sé si eso tiene que ver con... O sea, yo ya no sé si es antisemitismo. Yo creo que aparte de ahí, o sea, hay un antisemitismo que dice, bueno, ¿por qué no hay condenas contra otros lugares donde pasan también atrocidades de las que no conocemos? O sea, hay un conflicto ahora entre Armenia y Azerbaiyán, por mencionar alguno, está la situación en Siria, ha habido y sigue habiendo. Hay un montón de conflictos actuales que nadie dice nada. Exacto. Entonces, a ver, otra vez, yo creo que hay un tema, es el conflicto o todo lo que genera en torno a Israel es fácil. ¿Hay un antisemitismo camuflado? Yo creo que sí. Existe. Porque la crítica a Israel es válida. Yo también la hago en muchos aspectos, es válida. Nos ponemos como judíos del mundo también entredicho, bueno, Israel sí, no, en qué medida. Y después también es eso, es fácil involucrarse de alguna forma del exterior con el conflicto, porque hay una cuestión sí hay una parte más débil que otra, y hay una cuestión como de una empatía por la causa. Yo creo que en algunos casos también se habla, y lo he leído, que me parece también se le da en el foco, pero es, bueno, esto estaba por pasar, o sea, es la respuesta a años de tensiones, a años de acciones por parte de Israel y todo, en una olla a punto de estallar, como una especie de justificación. Para mí no es válida. Yo creo que no es válido
entiendo que tampoco, que en ese sentido, bueno, es válido lo que hace Israel, yo creo que tampoco. Y de hecho Israel se está metiendo ahora en un engorro importantísimo, porque está vinculando una operación militar con situaciones emocionales que están pasando en este momento en Israel, con una situación política también que está pasando en Israel, y con una cuestión internacional que está pasando en relación a Israel. Entonces, no se le viene fácil, no se justifica la violencia. Entiendo que nos pone a nosotros en entredicho decir, bueno, y vamos a justificar lo que haga Israel después en nombre de la seguridad o en nombre de la paz. Es complejo. Y otra vez, a nosotros también, creo que como judíos, nos tocan en algunas cuestiones identitarias. Si, bueno, ok, es el Estado judío para los judíos, refugio, etcétera. ¿Eso lo hace estar bien siempre? Yo creo que no. O sea, no le da una altura moral para decir todo en nombre de... Pero yo creo que las comunidades judías en el mundo, o por lo menos de lo que yo vivo desde Uruguay, volvemos a lo mismo. Ponemos en tela de juicio lo que hace Israel, que tiene, by the way, el tamaño de Tacuarembó, y me hace recuerdo a que hay tantas corrientes de judaísmo, hay tantas formas de pensar, y ni siquiera hablo de religión, sino porque hay también judíos de izquierda, de derecha, de tanta variedad posible, y estamos todos diciendo que sí, que es válido tener un Estado judío y encima vivir todos juntos ahí en convivencia más allá de las diferencias y las cuestiones políticas internas que tengan el país. Y sin embargo, y acá hablo obviamente desde lo emocional, vos sos el experto, pero qué bronca me da que habiendo tantos países árabes, no digo musulmanes, sino árabes, que no puedan tipo entre ellos convivir también. Porque volvemos al mismo, Israel tiene el tamaño de Tacuarembó, somos tantas variedades de judíos como hay, y no entiendo por qué sigue en discusión el Estado de Israel y en este caso condenarlo por sus actos. Porque por esa misma razón, los judíos con sus variedades lo vamos a apoyar igual, creo yo. Yo creo que hay una cuestión importantísima, me parece que es lo que, de alguna me voy a poner agua al diablo, y es, nosotros vemos el conflicto solamente de una cara, que es entendible porque es nuestra, la cara que encarnamos y nuestra visión del mundo y demás. Pero muchas veces en ese lugar tratamos de deslegitimar argumentos del otro lado. Y yo creo que es importante entender que este conflicto se va a resolver de alguna forma porque las dos partes se sienten, ni siquiera se sienten negociar, pero porque las dos partes se unan a buscar la solución. Y si nosotros permanentemente deslegitimamos ciertas creencias, visiones, experiencias del otro lado, esto simplemente es yo tengo razón y vos no. O sea, me pongo al diablo porque no es fácil, pero, a ver, del lado palestino hay una visión de que Israel es un enemigo, que Israel no ha hecho nada en beneficio de los palestinos y que permanentemente hace cosas en contra. Esa es la visión del otro lado. ¿Y en qué lo podemos basar de alguna forma, si lo podemos ver objetivamente? Cantidad de víctimas de un lado y el otro, que a veces habla, bueno, porque sus propios líderes no lo defienden. Sí, es real. Ahora, ¿eso es un aval o es un hecho? Después entran también las discusiones, bueno, ¿realmente hay un interés porque esto salga? Hay un interés, por ejemplo, que los acuerdos de Oslo, que fueron como en su momento la aparente solución, ¿no? Acuerdos que especificaban una hoja de ruta para que hubiera un Estado palestino, básicamente, si lo queremos resumir de alguna forma, o un Estado o una entidad autónoma. Muchas de las cosas que dicen ahí se han incumplido. Pongo el ejemplo de los asentamientos, que de hecho, me acuerdo la última escalada contra la Yihad Islámica de 2021, eso también, pero después hubo algunos atentados terroristas que la respuesta del gobierno de Israel fue: para luchar contra el terrorismo vamos a habilitar la construcción de más asentamientos judíos, o sea, israelíes judíos, en este territorio. A modo de, vos me hiciste esto, entonces yo te respondo de esta forma. Y yo creo que eso lo que hace es generar tensiones ¿por qué voy a hablar de las tensiones? El terrorismo es la llevada en práctica de acciones, de ideas extremistas que avalan la violencia. Ahora, el terrorismo se usa a algún lado, no es por osmosis. Se despierta una persona y se voy a matar porque quiere un objetivo político. El terrorismo se origina en tensiones. Hay un autor que se llama Smeltzer que habla de tensiones, que dice, son los momentos en que la gente está inestable de alguna forma. Porque está abierta a determinado caldo de cultivo, campo fértil, para escuchar ideas extremistas. Que después ahí le van dando respuesta a sus problemas, pueden ser tensiones económicas, emocionales, identitarias, históricas, religiosas, y que frente a esa inestabilidad, de alguna forma, están dispuestos a escuchar a alguien que venga con una idea que les dé solución. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y por qué Hamas está ahí? Porque Hamas tiene el apoyo de la gente. Ven que nadie hace nada, de alguna forma, contra Israel. Estoy parado siempre del lado de los palestinos. Nadie hace nada contra Israel. Entonces,
Bueno, jamás tiene una solución. Seguir la lucha. ¿Cómo es? Etcétera. Y ahí tenemos que ver el tema del desempleo que hay, por ejemplo, en Gaza y también en Cisjordania. El tema de... así como del lado israelí, sabemos que todos tienen un amigo, un conocido, alguien que fue herido o que falleció en un atentado o en la guerra de Israel. Del otro lado pasa lo mismo. Entonces, a veces yo creo que un error, ni siquiera de culpas o de responsabilidad, pero un error para visualizar el conflicto es negar la experiencia de los otros, y inclusive en este momento de dolor y de tragedia, que eso está viviendo el pueblo de Israel y de la mano el pueblo judío en todo el mundo, está cegando sobre todo a los líderes y a mucha gente pidiendo sangre. Y que eso no va a ser una solución. No, eso es evidente. O sea, la solución es obvia y lo voy a poner en palabras. Es la paz. Y la paz incluye la autodeterminación del pueblo palestino, querramos o no. Y eso era la pregunta que... Bueno, ¿querés hablar de eso? No, lo que quería decir es que así como hay un montón de judíos que creen en la... O sea, porque el tema es que más allá de los temas políticos, hay un montón de judíos viviendo en Israel, fuera de Israel, que estamos de acuerdo con la existencia de un Estado palestino también. Así como hay un montón de palestinos que también están de acuerdo con la existencia de un Estado judío. El problema es que en el medio no son los que toman las decisiones. Y en el medio hay violencia. Digo, no me parecía, no, está esto de costado. Hay violencia y otra vez es condenable. Y es entendible que la respuesta sea a resolver la violencia, sobre todo esta salvajada que sucedió. Y hay un clamor de sangre. Es decir, queremos paz, pero primero el término del eufemismo de neutralizar. Hay que deshacerse de todos ellos. Y yo creo que ahí hay un error de cálculo. Es decir, no es la solución ir a matarlos porque eso no va a resolver el problema. Te lo será por unos 2 años, capaz. Bueno, ¿sentís que Netanyahu está haciendo esto también porque quedó como un salame? Sí. O sea, como que, bueno, siempre vendí seguridad, siempre gané porque vendí un Israel seguro y que siempre voy a dar todo por el pueblo y no pasó. Yo creo que ahí hay 3 cuestiones. Una, necesita recuperar cierta imagen. Otra, tiene presiones de sus socios de gobierno, que básicamente están pidiendo resolver esto. Y otra vez, por eso que mencioné anteriormente, hay una unión entre religión, nacionalismo y política que mueve a muchos de estos partidos a decir, esta es la solución para que, por ejemplo, tengamos toda la tierra de Israel según lo que sea la Torá, de alguna forma. Bueno, eso va a implicar que hay 4,5 millones de personas ahí en la vuelta que no están muy a favor de lo que planteás. ¿Qué vas a hacer con ellos? Y al mismo tiempo también hay una cuestión y otro tema que también está tratando también de resolver o el gobierno, y es el tema de los secuestrados. Entonces son 3 puntas que están presionando en este momento la toma de decisiones, orientándola a un lugar muy emocional, y creo yo que con poca visión a futuro. Porque, supongamos, hay 360.000 reservistas convocados en este momento, esperando que levante la bandera y entrar a Gaza, y alguno plantea convertirlo en una cancha de fútbol. El pueblo, yo creo en primera instancia, Israel y en consecuencia el pueblo judío no puede permitirse llegar a un nivel de violencia así. Porque creo que es poner en entredicho muchas de las cuestiones que creemos. Lo otro es, ¿y qué pasa mañana? Está bien, neutralizaste jamás. ¿Y qué? ¿Quedás en ese territorio mandándolo vos? ¿Permitís que entren judíos a sentarse de nuevo en Gaza? ¿Los dejás de nuevo a solas? Y creo que ahí parte del problema es, no hay en este momento una alternativa. O sea, no se está trabajando en pos de saquemos a Hamás, porque es un grupo terrorista, porque está orientando a la gente, a la población de Gaza a seguir este camino de violencia. Pero ¿y cuál es la alternativa? Y ahí es donde también entra la cuestión, de que nadie plantea una alternativa. Es todo blanco-negro, destruyámoslos y vemos. Hay una sutileza en tu discurso que la noté también mucho en este nuevo conflicto, en esta nueva guerra que surge en este año, que antes notaba que se hablaba mucho de conflicto árabe-israelí y ahora es mucho más fuerte el discurso palestino-israelí. Y siento que fue un cambio de paradigma, ¿no? Sí, a ver, otra vez. Israel hasta el 73 se enfrenta a los países árabes. Hay una amenaza existencial del territorio, mañana te invaden y te pueden borrar del mapa. Después del 73, Israel se convierte en una potencia regional segura de que... Después aparece el tema de Irán y las famosas armas atómicas y demás, pero... Las armas nucleares, perdón. Pero en realidad Israel no se va a ir de ahí. Hasta el 73 todavía es un veremos. Y en paralelo se va dando esta construcción de una identidad palestina. Entonces, hoy en día el conflicto de Israel no es porque Egipto mañana quiera tener una provincia nueva que se llame provincia de allá.
va porque está la cuestión de los intereses de los palestinos, o los objetivos de los palestinos de independizarse, o lo que sea. Entonces, ese cambio de discurso, hay también, creo que aún existe un conflicto árabe-israelí, que tiene que ver con su relación con sus vecinos, con lograr acuerdos de paz, o un reconocimiento por parte del mundo árabe que hoy en día no existe, excepto por contadas excepciones, que son 5 países. Después unos acuerdos que empiezan en 2020, que son los acuerdos de Abraham, por el cual 4 países árabes reconocen a Israel. Básicamente a cambio de que Estados Unidos les dé cosas y para poder negociar con Israel, que es una ventaja. En el Medio Oriente es una ventaja. A eso le sumamos Jordania y Egipto, que tienen tratados de paz desde la década del 80 y después de la década del 90 Jordania. Entonces todavía existe esa lucha más en el campo internacional o de la diplomacia, de alguna forma, de Israel con los países árabes. A nivel del conflicto, si se quiere de alguna forma violento, es una cuestión con los palestinos. O sea, ahí está el choque. No está sobre la mesa que mañana venga Irak y te invada. O Egipto, Jordania, Líbano, Siria. Entonces, por eso el cambio de nombre. En el contexto, podemos hablar aún de un conflicto árabe-israelí, quizás ya no de corte existencial, ahora. Pero en la interna sí con los palestinos. Vincent, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Hamas y la Autoridad Palestina? Ok. La Autoridad Palestina surge como evolución de la Organización de Liberación Palestina, que funda Yasser Arafat y varios grupos más, algunos terroristas o catalogados terroristas y grupúsculos, que después de que se firman los acuerdos de Oslo, se crea esta entidad que va a ser la que va a gestionar el futuro Estado palestino. O sea, de alguna forma busca que sea el gobierno, las estructuras estatales y demás de esa región autónoma o eventualmente independiente. Hay de la mano, o sea, en simultáneo, o un poco antes, se crea el grupo Hamas. Hamas es un acrónimo de Yarakat al-Muqawama al-Islamía, que es Movimiento de Resistencia Islámico, lo que hablamos de corte religioso en sus orígenes, hoy en día, y que plantea como una oposición, o que se va a tornar oposición a el partido Al-Fatah, que es este partido que funda Yasser Arafat, o el EP y demás, que hoy en día es el que está en el poder en la Autoridad Nacional Palestina, con su presidente, que es Mahmoud Abbas. Ellos no son religiosos, o sea, no son islamistas, hablar más una cuestión de nacionalismo árabe, palestino en este caso, más de corte hasta laico, y jamás se vuelve su enemigo. Primero porque la Autoridad Nacional Palestina es vista como que negocia con Israel, que coopera con Israel, aparte que son todos corruptos y que no defienden los intereses del pueblo palestino, y jamás aparece como el que mantiene la lucha hasta el día de hoy. Entonces, eso explica el quiebre interno que hay y por qué el apoyo de Hamas, que no es menor. Hamas, puntualmente en el caso de Gaza, hay unas elecciones en 2006 que gana Hamas. El partido Al-Fatah se niega a aceptarlas. Hay una guerra interna, que se llama guerra civil, donde triunfa Hamas, masacra a todos los oponentes políticos y queda de poder desde entonces. Y Hamas al día de hoy tiene, digamos, 3 variantes, o tres roles. Son los que administran la Franja de Gaza, llamémosle el gobierno o Estado, o sea, en términos de la estructura que tiene. Son un grupo político, que es el que domina la Franja de Gaza, y tiene un brazo armado, que es el que lleva a cabo las acciones contra Israel. Eso a modo de diferenciación. Jamás está catalogado como una organización terrorista porque apunta contra civiles para lograr los objetivos, pero en esa estructura podemos diferenciar esas dos cosas. Un brazo armado, que es el que lleva a cabo los ataques, y un brazo político, que sustenta estos ataques, obviamente, no es que pasan sin que ellos se enteren, todo lo contrario, son mandados por ellos, pero que aparte asumen el rol de administrar ese territorio. Servicios que pueda haber, con justicia, etcétera, etcétera. O sea, creo que es un poco... Entonces, me ayudaste un montón a entender, seguramente ayudaste un montón de gente a entender, y siento que todavía no terminamos. O sea, siento que te voy a traer para un segundo programa, porque de verdad siento que hay mucho para hablar. O sea, cosas que me surgen ahora, pero no nos da los tiempos, es cómo se sustenta económicamente, por ejemplo, estos movimientos, entendiendo que encima hay gente que dentro de la Franja de Gaza muere de hambre, pero plata para terrorismo hay un montón, ¿no? Pero bueno, nada, lo hablaremos. Hay temas, hay aristas y es demasiado complejo para resumirlo y yo creo que también lo conversamos un poco acá. O sea, hay una cantidad de información previa capaz para entender algunas cosas que hasta dificulta más que alguien se quiera acercar a investigar. Porque empezás a tirar una cuerda y de repente aparece una madeja de temas de estos y religiosos y políticas, historias y culturas. Para nosotros es un poco más fácil porque lo tenemos más... convivimos con esto hace tiempo y a poco nos han ido dando información, pero sí tiene... Es verdad que para alguien que lo escucha por primera vez es complejo.
Bueno, Vincent, muchas gracias. Gracias por la invitación.